Buenos días, martes 9 de febrero de 2010. Es un gusto que nos acompañe a esta hora de la mañana en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en tiempo real desde la prensa gráfica, desde los estudios de redacción de la prensa gráfica. Espero su participación a través del chat o el correo electrónico, como siempre ustedes lo hacen. Tienen las dos opciones para escribirnos: el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Ahora, esta mañana haremos un repaso de la situación de los menores en nuestro país, especialmente aquellos en abandono y que deben recibir la protección del Estado. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Salazar. Él es el director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA. Licenciado, buenos días, es un gusto. Igualmente, y un saludo al medio, a este prestigioso rotativo y que ahora utiliza la tecnología, y muy particularmente a los internautas que se conectan para conocer de estos temas. Claro, bueno, reitero el agradecimiento por su presencia, Luis. Para comenzar, obviamente que tenemos muchos temas que hablar en torno al trabajo que ustedes están desarrollando en el ISNA, pero antes de eso, yo quisiera conocer su opinión sobre un punto específico, y es que tiene que ver con una discusión que se ha abierto en la Asamblea Legislativa y que está a punto de que el próximo jueves los diputados tomen la decisión de aumentar las penas para los menores infractores de 7 años en este momento a 15 años. Obviamente esto se da en el marco de una situación en donde los índices de violencia, de homicidios sobre todo, se han disparado. Quisiera saber entonces, en principio, su opinión sobre esto, si es por ahí el camino que se debe seguir para enfrentar la situación que pasa en nuestro país. No, para nada. El aumento de penas en ninguna parte del mundo ha demostrado ser la solución a los problemas de violencia y delincuencia, mucho menos la violencia y delincuencia juvenil. Eso yo particularmente tengo una preocupación, porque en el ISNA vamos a ser los receptores de esta población, y los incrementos de pena, tal como se ha demostrado en el sistema penal de adultos, lo que hacen es abarrotar los centros de privación de libertad, lo cual complica más tratamientos adecuados para los jóvenes en conflicto con la ley. No es con este ánimo retribucionista, vengativo de la sociedad como vamos a solucionar los problemas de violencia y delincuencia juvenil. Hay que ver el problema de violencia y delincuencia juvenil como lo que es, un problema que hay que darle un abordaje social, eminentemente. Ahora, pero evidentemente que esta respuesta que intentan dar los diputados se da en el marco de una situación de violencia generalizada. Bueno, hemos visto las masacres de las últimas semanas en este país, los 7 u 8 fallecidos en el caso de Nahuilingo, eso fue en Suchitoto, y luego otros casos más que hemos tenido recientemente, el caso de Tonacatepeque, que ocurrió el sábado a medianoche. Entonces, sí, el clamor es bastante generalizado, pero entonces, ¿cómo cree usted que debe ser la respuesta? Porque cada vez más, evidentemente, se ven a menores cometiendo delitos involucrados por las pandillas en hechos delictivos sumamente graves. Pues la respuesta tiene que ser esa, atacar precisamente el crimen organizado, que está haciendo a los jóvenes presa de sus fechorías, presa de sus utilidades. O sea, tenemos que ver el problema tal cual es. Debe preocuparnos que cada vez más a los jóvenes se les esté utilizando en el sicariato, se les esté utilizando en el crimen organizado. Hay que atacar precisamente al crimen organizado. La experiencia nos dice que los jóvenes que se involucran en delitos son precisamente conducidos por el mundo adulto. Son los adultos, las personas adultas, las que están dentro de la criminalidad organizada, las que hacen uso de los jóvenes, por una serie de factores, porque son más osados, más atrevidos, porque hay una concepción de vida diferente, ¿verdad? Donde se explota el hecho de la pertenencia a grupos, el espíritu de aventura, la audacia. Entonces, que no sean más explotados los jóvenes, precisamente esas son las características que tenemos que retomar para reconducirles hacia iniciativas realmente productivas. Ahora, director, evidentemente que hay que tomar una respuesta ante esta situación. Hay medidas de corto plazo, de mediano plazo, y esta se ve como una medida de corto plazo para enfrentar de inmediato el problema. Pero entonces la pregunta concreta es si en este caso, desde su punto de vista, lo que se está atacando no son las causas sino los efectos. Correcto, o sea, hay que verlo como problema. El problema es, tenemos que combatir la criminalidad para que los jóvenes no se vean forzados a tomar estas opciones, a ser usados en estas opciones, a que la vida fácil no les sea vendida como proyecto de vida. Debemos de preocuparnos los niveles de involucramiento de los jóvenes en este tipo de hechos.
debe ser una causa real de preocupación. Bueno, vamos en este momento a nuestra primera pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Seguimos esta mañana conversando en la entrevista en línea con Luis Salazar, director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA. Para ir cerrando sobre el tema anterior, Luis, entonces usted decía, bueno, va a aumentar la carga para el ISNA a raíz de este tipo de disposiciones que puedan tomar. En este momento, usted me decía en el corte, hay 700 jóvenes a los que ustedes dan seguimiento y que están en este momento privados de libertad. Tenemos 700 jóvenes en nuestros 4 centros de privación de libertad para jóvenes. Y además vamos a asumir un programa de medidas de medio abierto, que aunque la ley le ha dado esa facultad, esa atribución al ISNA, pero por la carencia de programas no la había venido desarrollando. Entonces nos va a aumentar esa carga porque vamos a tener jóvenes por más tiempo, va a ser más difícil descongestionar los centros, que en prácticamente 2 años se ha duplicado la población de 350 a 700. ¿Y eso a raíz de qué? Pero bueno, no ha habido incremento de penas en ese periodo. ¿Es por el involucramiento de los jóvenes en situaciones delictivas? No, sí, lo que ha pasado es que delitos como la extorsión ha aumentado el número de jóvenes que están cometiendo delitos más graves también, hay que decirlo, pues. Es una realidad criminal, ¿verdad? Los jóvenes cada vez se están involucrando en delitos más graves y los jueces, al no tener opción para dar a delitos tal vez no tan graves, darles una opción que no sea la privación de libertad. Estamos administrando un programa, estamos experimentando con un programa de medidas de medio abierto para que los jueces, pero sobre todo los jóvenes y las jóvenes en conflicto con la ley, tengan una opción distinta a la privación de libertad a manera de cumplimiento de una medida, una pena. Básicamente, ¿qué tipo de condiciones son las que dan a través de esa medida? De las medidas de medio abierto, sí. En lo que consiste es darle otro menú de posibilidades a jueces para que las apliquen en los jóvenes. Es decir, trabajos comunitarios, la opción de darle seguimiento a sus cambios actitudinales a través de su involucramiento en el estudio, en proyectos productivos, en la inserción laboral y sobre todo en la recomposición de su relación con su familia e incluso con la víctima, ¿verdad? Entonces, ese modelo de justicia no retributiva, sino una justicia restaurativa, una justicia que a la sociedad y a la relación entre el joven y su víctima le permita rehacer la relación, ¿verdad? Sobre todo rehacer su red de relaciones familiares, sociales, laborales, restablecer su proyecto educativo y en general su proyecto de vida. Ese debe ser el objetivo de la justicia penal juvenil, porque han sido los jóvenes, las personas que antes de los 18 años han cometido delitos, generalmente son llevados a ellos por condiciones ajenas a su propia voluntad. Recordemos que estamos en la etapa de la vida de mayor moldeabilidad de su carácter, donde podemos reconfigurar su sistema de valores. Perfecto. Para cerrar sobre este segmento entonces y sobre este tema, ¿qué recomendaría entonces concretamente usted a los diputados que están a punto de tomar una decisión sobre el aumento de penas para los menores infractores? Pues sencillamente que estos temas los discutan con mayor calma
y que ataquen el problema, no el efecto del problema, que es el mayor involucramiento de jóvenes. No se resuelve nada con aumentar la pena a menores de edad. Entonces, yo les recomendaría que mejor utilicen sus esfuerzos en discutir cómo reforzarnos a quienes estamos dando el servicio a los jóvenes en el sistema de educación en responsabilidad, cómo mejorar presupuestos, cómo ofrecer alternativas distintas a la pandilla para rehacer los proyectos de vida de los jóvenes. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos ahora sí hablamos entonces sobre el trabajo específico que ustedes están desarrollando al interior del ISNA, un poco la condición de los menores, si esto ha ido en aumento o no. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, director, hay algunas inquietudes de los cibernautas en torno a lo que estamos conversando esta mañana acá en la entrevista en línea, y hay preguntas puntuales que me gustaría pasárselas en este momento para que usted responda. Por ejemplo, la pregunta número 1, ¿cuál es la situación en las cárceles de menores y los centros intermedios? Nos pregunta un cibernauta. Y también, un poco si nos puede explicar usted cuál es el perfil del menor interno y cuántos, si es que acaso tienen las estadísticas de estos jóvenes, han cometido múltiples homicidios, por ejemplo. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, ¿cuál es la situación? Hay que decir que estos son los jóvenes en la peor condición que se encuentran en el ISNA. Prácticamente ninguno de nuestros 4 centros de internamiento para jóvenes infractores reúne las condiciones mínimas para darle los servicios que ellos necesitan en su proceso de educación en responsabilidad. Estamos haciendo grandísimos esfuerzos. Por ejemplo, nos costaba $1,5 millones la rehabilitación de cocinas, para darles a estos jóvenes ya no comida industrial, sino $1,5 millones. Estamos ya con los recursos propios prácticamente a punto de lograr la meta de rehabilitarles estas 4 cocinas, ¿verdad? Para que ya no ser más servidos por comida industrial, ¿verdad? Sino que los jóvenes coman comida hecha en los centros, adecuada a sus necesidades, ¿verdad? Ya lo logramos en uno de ellos, en el Centro de Reinserción Femenino. Comenzamos precisamente por las señoritas, ¿verdad? Que están internas y ya ellas pueden ser testigas de que ya es otra calidad de comida, ya es otro sabor, otra experiencia alimenticia, que es básico, pues el derecho humano al alimento, ¿verdad? Pero en general, por ejemplo, tenemos un centro, el Centro El Espino, que prácticamente es un lugar que como edificación es prácticamente inhabitable por las condiciones en las que está. Hemos sometido distintos proyectos de inversión para poder rehabilitar. Estamos en este momento teniendo permisos correspondientes de salud pública, ANDA y de medio ambiente para rehabilitar ese centro, hacer una serie de obras para rehabilitarle como edificación, ¿verdad? ¿Y cuántos menores hay en El Espino? En El Espino hay alrededor de 120 jóvenes, ¿verdad? Entonces, yendo para qué perfil de jóvenes tenemos. Ciertamente el 85% de nuestros chicos pertenecen a pandillas, ¿verdad? Esto es al revés de la población penitenciaria adulta, donde es al contrario, el 15% de la población adulta pertenece a pandillas. Aquí no, aquí el 85% pertenece a pandillas, el 85% de los jóvenes prácticamente son drogodependientes, lo cual es un problema de entrada. El ISNA no cuenta en este momento con un programa de desintoxicación, lo cual es
algo que en cualquier tratamiento para este tipo de poblaciones, para este tipo de personas, antes que cualquier otra cosa, usted tiene que y aplicarle un programa de desintoxicación, ¿verdad? Entonces, estamos en la búsqueda de recursos, de proyectos, se nos está apoyando en la formulación de proyectos, pero apenas estamos comenzando. ¿Y cuánto requiere entonces el ISNA para poder actualizar, digamos, y que todos estos centros funcionen de manera óptima? Mire, hemos hecho un cálculo muy básico, no solo para estas necesidades. El ISNA tiene un presupuesto raquítico de 14 millones y medio, que representa el 0.02% del presupuesto total de la nación. Hemos hecho, para darle lo básico a estos jóvenes, llevarles los programas más esenciales, creemos que prácticamente el presupuesto del ISNA debe ser doblado. Estamos hablando prácticamente solo de atención a víctimas y a infractores. O sea, elevarse a 28 millones de dólares. Aproximadamente. Sí, o sea, por lo menos para dar esa atención básica, ¿verdad? Ya íbamos incorporando algunos valores de programas esenciales, pues, que no están siendo brindados en este momento. No estamos hablando de que el ISNA asuma todos sus roles que tiene en la actual ley, como en la Ley de Protección Integral que entra en vigor el próximo abril. Luis, explíquenos entonces, porque bueno, cuando usted dice que el 85% de los jóvenes que están internos pertenecen a pandillas, eso como que refuerza la tesis de aquellos que insisten o están trabajando en función de aumentar las penas para los menores infractores. Es decir, ellos pueden decir, bueno, tenemos una situación sumamente grave y hay que responderla. Entonces, de repente, esos datos como que pueden llevar a cualquiera a pensar de esa manera. Mire, yo voy a la misma idea. Estamos viendo los efectos del problema. Que los jóvenes tengan estos niveles de adherencia a pandillas nos quiere estar diciendo que los jóvenes ven como opción de vida la pandilla, que la pandilla se ha convertido en una estrategia de supervivencia importante en la juventud salvadoreña, y lo que tenemos que hacer es construir opciones distintas a la pandilla, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, brindar auténtica política social de inclusión a la educación. Por ejemplo, el 60% de los jóvenes no acceden al bachillerato. Solo 1 de cada 20 jóvenes, al llegar a los 20 años, está inserto en la educación superior, ¿verdad? Los niveles de oferta, la oferta laboral para los jóvenes es raquítica y de mala calidad. Claro. ¿Qué se les ofrece a los jóvenes en materia laboral? Insertarlos en la economía informal, ¿verdad? Según lo reflejaba ya el informe sobre desarrollo humano del año 2006. La opción para los jóvenes no es más que la informalidad. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hay un dato que se nos quedaba y quisiera preguntárselo, puesto que lo desarrollamos en el pequeño corte comercial. Luis, solo especifíquenos cuántos, si tienen porcentaje o el número de personas, de jóvenes involucrados, digamos, en homicidios, extorsiones. De los 700 jóvenes infractores que están internos en nuestros centros, aproximadamente el 15% de ellos han ingresado precisamente o bien acusados de haber cometido el delito de homicidio o ya sentenciados por el delito de homicidio. O sea, la causal de ingreso por homicidio es alrededor del 15%. Hay otras causales relevantes que son
el tema de extorsiones y las violaciones, que juegan un rol importante, y por supuesto el hurto, que es el delito de mayor ingreso, ¿verdad? Suele ser entre el 20 y el 25%. Bueno, hablemos un poco más entonces sobre también el trabajo que están desarrollando ustedes al interior del ISNA en el caso de los niños que están dentro del albergue. ¿Cuál es la situación, Luis? Mire, hay en este momento más de 3.000 niños, o casi, perdón, 3.000 niños, que por medida dictada por un juez de familia, una jueza de familia o el ISNA, por medida de protección, entre comillas, se les ha colocado institucionalmente. Es decir, que no están viviendo en un ambiente familiar, sino que están viviendo o bien en un centro administrado por el ISNA y dirigido por el ISNA, o bien en un centro dirigido por una ONG, una entidad privada. De estos, más de 1.000 están a cargo directo del ISNA. El ISNA administra 12 centros de protección en todo el país, entre ellos 2 centros de acogida de niños y niñas, el CIPI para las niñas y el CISNA para los niños, de acogida inmediata, donde en teoría no deberían de pasar más de un mes y luego ser derivados o a una solución familiar o a una solución institucionalizada, pero ya un otro tipo de centro. Y tenemos un centro especializado en el tratamiento a niños discapacitados, que es vías infantiles, y un albergue de tratas, que lo mantenemos con mucha reserva por la naturaleza de las víctimas, que aquí les damos cobijo. Aparte de esto, tenemos otros 8 centros de protección, que estos tienen la particularidad que están administrados por religiosas y uno por un sacerdote, que es Ciudad de los Niños en Santa Ana, ¿verdad? El ISNA tiene de su historia y aún antes de su existencia, un asocio entre el Estado y las comunidades religiosas para la administración de este tipo de centros de protección, que es una relación que hay que revisar para acoplarla al nuevo momento, a que todos satisfagamos los estándares propios de la protección de los derechos de los niños. Ahora explíquenos, el número de niños entonces que están llegando al ISNA por diferentes motivos o condición ha ido en aumento en los últimos años. Le pregunto esto, y la otra es, ¿cuál es el perfil de estos niños? Es decir, ¿bajo qué condiciones llegan? ¿Son menores que han sido abandonados simplemente o son menores abusados? Bueno, no ha habido en el último año precisamente un aumento. Las cifras se mantienen, son alrededor de 4.000 niños que ingresan a los centros de internamiento y que sufren también, y que de alguna manera también son egresados, ¿verdad? Las tipologías por las cuales ingresan los niños son diversas, ¿verdad? Acá teníamos de enero a junio de 2009 que la mayor causa de ingresos, por ejemplo, de 504 era salida ilegal del país. ¿Qué significa esto? Niños que regresan de una travesía generada por la migración y que en su condición de retornados, de niños retornados, el ISNA los tiene que acoger antes de devolverlos a sus familias, verificando si las familias a las que van a ser devueltos, primero son tales y luego si tienen las condiciones. Esto ya nos muestra cómo la problemática de la infancia está ligada a otras problemáticas estructurales del país, el problema migratorio. Otra causa de ingreso relevante, negligencia o descuido, es decir, padres que no cumplen con sus obligaciones de cuidado personal de los niños y niñas. Ahora díganos, en algunos casos es como mucho más fácil encontrar entonces el retorno de estos niños a sus hogares. Correcto. Por ejemplo, el caso de los niños que han sido enviados a Estados Unidos, los detienen y luego entonces ustedes los reciben y deben procesar estos casos para llevarlos hasta sus hogares. Pero hay otros en los que no, o sea, por ejemplo, en el caso de negligencia o descuido es un poco más difícil. ¿Estos niños pueden quedarse por cuánto tiempo? Mire, tenemos casos totalmente dramáticos de niños que han prácticamente nacido en el ISNA y que llegan a los 18 años en el ISNA. El promedio de estadía en el ISNA está siendo en este momento de estadía corta de 6 a 8 meses, ¿verdad? El promedio, ¿verdad? El ideal es que los niños salieran al mes, ¿verdad? Pero lamentablemente no tenemos egresos rápidos. Y luego el promedio ya de nuestras poblaciones es de que los niños que tenemos en centros de protección, su media de estadía en el ISNA, ya de permanencia, es de entre 3 y 4 años, ¿verdad? Entonces, estamos en este momento tomando algunas medidas. Primera gran medida es revisar los expedientes de protección. Hay 8.000 expedientes de protección
y 3.000 de ellos implican la medida de colocación institucional. Estamos revisando estas medidas para procurar egresos responsables, porque no se trata de que los egresos sean a un familiar que luego va a seguir violentando los derechos de los niños y las niñas. Es complicadísimo. Bueno, hay niños que ya tenemos ingresos y egresos continuos, ¿verdad? O sea, niños que tienen historial de años de estar en constante ingreso y egreso. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos quiero que me digas si esta situación ha rebasado la capacidad entonces del ISNA para poder dar la respuesta adecuada a los menores. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, para ir concluyendo, quisiera saber entonces, tal cual está planteada la situación en este momento, y usted dice, bueno, de elevar de 14 a 28 millones de dólares el presupuesto para la institución para que funcione más o menos en condiciones óptimas. Bueno, ya eso indica de que hay una situación crítica dentro de la respuesta que la institución puede dar, es decir, sí se considera entonces rebasada la institución por la demanda que se tiene. Los rebases que tiene la institución son de varios tipos. Primero, no existen ya modelos que respondan a las necesidades de nuestros niños. Los modelos de atención que estamos utilizando ya son caducos, tienen que ser objeto de una revisión, tanto para infractores como para víctimas. Segundo, nuestro personal tiene que ser remozado. Tenemos que revisar, incluso yo no quiero lanzar alertas innecesarias, pero tenemos que tomar decisiones drásticas en materia de personal y las estamos tomando. ¿Qué significa esto? Significa remover a personas cuando sea necesario, significa reeducar a cierta parte del personal para que entienda que hay cosas que no son normales, ¿verdad? Por ejemplo, la forma como se está atendiendo a los niños, de obligarles a levantarse todos los días a las 4 de la mañana porque tenemos un sistema de atención industrial. Pero eso es como que un cuartel, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Por la falta de personal. Porque cuando usted tiene tan escaso personal que atiende niños, por ejemplo, cuando tiene necesidad de que haya un educador por cada 8 o 9 niños y tiene un educador por cada 30 niños, eso le rebasa, hace que usted tenga que auxiliarse de los mismos niños para el cuidado de los más pequeños. Eso hace que el niño cuidando a los niños. Correcto, porque eso es lo que nos venimos a encontrar, por la insuficiencia. Niños que tienen que hacer tareas de limpieza cuando lo que tendrían que hacer es estar estudiando, jugando, viviendo la vida de niños. Entonces, la situación realmente es dramática, ¿verdad? Porque encontramos que un niño ingrese al sistema de protección, en realidad no es auténtica protección, es prácticamente privarle de su infancia. Y por eso las cosas que nos hemos llegado a encontrar, y por eso la drasticidad de algunas medidas que vamos a tener que tomar. Y fíjense que solo hemos hablado en el transcurso de esta entrevista de dos roles del ISNA, de la atención a infractores y de la atención a víctimas. Ya solo con eso el ISNA tiene todo un paquete. Sí, exacto. Pero además el ISNA en este momento, y mientras no entre en vigor la LEPINA, es el ente coordinador de la Política Nacional de Atención Integral de la Infancia y la Adolescencia. Estamos ya con unos lineamientos generales de política aprobados por nuestra Junta Directiva, que serán derivados al Consejo de Ministros para que éste lo incorpore sus elementos en el plan quinquenal de gobierno. O sea, que la niñez sea visibilizada políticamente en las políticas públicas.
a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, para concluir, hay una pregunta que nos están haciendo también en el caso del penal de Tonacatepeque, ayer que hubo, entiendo, un decomiso de, bueno, debió intervenir la autoridad, pero también hubo ahí un intento de, no sé si amotinamiento, ¿qué fue lo que pasó? Explíquenos. Sí, había una requisa que había estado siendo programada desde hacía tiempo, pero que por razones de tiempo de la UMO no se nos había podido brindar el servicio. Estas se hacen periódicamente, lamentablemente las tenemos que hacer. En ellas se encontraron celulares, incluso porciones de marihuana, objetos cortopunzantes, y hubo un pequeño conato de molestia. Claro, ¿por qué fue la molestia? Porque se molestan cuando se les encuentran estos detalles, y hubo un momento donde hubo agresividad, se tuvo que recurrir lamentablemente al tiro a tiros preventivos, lo cual, yo dicho sea de paso, no estoy de acuerdo. Esto es algo que lo tenemos que hablar con centros penales, quien nos abastece el servicio de seguridad. Hay otras formas de disuadir a los jóvenes, pero hay que gastar también en otro tipo de materiales disuasivos, ¿verdad? Para que no se tenga que recurrir al tema de los disparos, ¿verdad? Pero fue totalmente controlado. ¿No hubo heridos, golpeados? No, tenemos un personal que sabe cómo actuar, ¿verdad? A mí me ha sorprendido ver que hay personas que ya saben qué hacer en este tipo de situaciones y cómo ellos mismos evitan que intervenga, por ejemplo, la UMO con medidas represivas. No, se fue a negociar con los líderes y se logró que en un periodo corto hacer que regresaran a sus dormitorios. Entonces ya esto está totalmente sojuzgado y gracias a Dios no pasó a más. Como ISNA tenemos la política de que se recurra lo menos posible a la violencia. ¿Pero se va a depurar personal administrativo o los mismos que dan resguardo al centro? Digo, porque si se han introducido ese tipo de cosas al penal es porque hay de alguna manera Mire, solo involucramiento. Tenga en cuenta que por cada 80 jóvenes hay un orientador. No tenemos capacidad real de estar en el control. La seguridad perimetral que tenemos es insuficiente. Entonces tenemos, y obviamente si detectamos, y hemos detectado, y han ido, se han llevado a causas penales a miembros del personal, tanto nuestro como de centros penales que nos presta el servicio de seguridad, que se han visto involucrados en la introducción de droga. Lamentablemente, y lo tenemos que reconocer, al igual que en los centros penales de adultos, existe droga. Y ese es uno de nuestros problemas reales, claro, que tenemos que redoblar esfuerzos para evitar el ingreso de drogas. Bueno, se nos agotó el tiempo, director, le agradezco que hagan partido con nosotros. No, a ustedes por permitirnos este espacio. Bueno, perfecto, nos vemos mañana entonces a las 8:15 de la mañana en otra entrevista en línea. Buenos días.